hablará Asier Merino, que representa a la plataforma No a la Mat de las comarques de Castelló. En este caso, más que centrarse en el conflicto en sí de la instalación de grandes plantas que está habiendo, ¿no? Pues sobre todo esa otra gran cuestión de las energías renovables, que hay que evacuarlas por algún lugar, y eso también genera sus conflictos. Y por último, hablando un poco de la situación en Aragón, la tercera comunidad autónoma aquí representada, tenemos a Antonio Valera, que está a mi izquierda, y hablará brevemente, para cerrar esta mesa redonda, sobre la situación que está viviendo uno de esos lugares paradigmáticos de la España vaciada, que es la provincia de Teruel, que también está siendo portada desde hace bastantes meses sobre estos conflictos. Bien, sin más dilación, vamos a dar inicio a la mesa redonda con una breve presentación por cada uno de los representados aquí de unos 5 o 10 minutos sobre cuál es la problemática que ahora mismo se está viviendo en cada uno de estos territorios, La Rioja, Castellón y Aragón, y posteriormente haremos un par de preguntas y abriremos, como hemos hecho hasta ahora, el debate al público sobre esta cuestión. Pues nada, cuando queráis, Pablo, Jesús y compañía, podéis compartir contenidos y comenzar vuestra presentación. Y de nuevo, pues agradecer vuestra presencia hoy aquí y que esperemos que sirvan para hacer redes e intercambiar experiencias. Vale, pues buenas tardes y muchas gracias a Recartografías por la organización, por invitarnos. Para nosotros es una oportunidad de hacer un poco más de músculo y de ponernos más en materia para poder explicaros mejor lo que está sucediendo en nuestra zona y una forma también de compartir y aprender de vuestras experiencias. Así que de antemano, gracias a todos los que estáis del otro lado. Voy a compartir unas pocas diapositivas. Como Luis, estamos en representación de diversas plataformas que surgieron en cada zona al olor de las invasiones que se nos venían, y entonces nos hemos ido coordinando durante todo este tiempo y vamos haciendo cosas conjuntas y luego cada uno por su lado lo que puede en su zona. Entonces, en nombre de la Plataforma por el Progreso Sostenible de las Tierras Orientales de La Rioja, lo que antes se conocía como la Rioja Baja, estoy yo, Pablo Baztán. Está también de la misma plataforma Raúl Moure, Angélica García, que representa la Asociación por la Defensa del Desarrollo Sostenible, del Alto Cidacos, Gaby Anestoy, que no ha podido venir, pero presentaremos su parte, que está en representación de Senda, Sostenibilidad Energética y Desarrollo Agrario, y María José Nestares, que está en representación de la Asociación de Paisajes y Viñedos de la Rioja Oriental, que es Paisajes y Viñedos es una asociación más transversal a las de cada zona. Entonces, para poneros en contexto, como ha dicho Luis al principio, La Rioja es una comunidad pequeña, tanto en tamaño como en número de habitantes, y este gráfico quiere mostrar una cosa que denunciamos nosotros desde el principio, que es un poco nuestro caballo de batalla con el gobierno local, porque es donde nosotros podemos, en principio, hacer un poco de fuerza. La línea verde, las líneas verdes de las obras, representan la producción de energía renovable en La Rioja, que prácticamente es toda eólica. La barra roja, granate, representa la de no renovable, que se debe sobre todo a una central de ciclo combinado que hay cerca de uno de los valles de los que vamos a hablar. Y este gráfico lo que nos muestra es, en la línea horizontal que recorre el gráfico, la demanda energética de La Rioja. Entonces, lo que hemos constatado mirando los datos de Red Eléctrica Española es que mínimo, desde 2011, La Rioja produce ya un 70% de la energía demandada en la región de forma renovable. Con lo cual, nuestro argumento es que estamos muy cerca de ese 74% para el 2030 a nivel local, y lo que sucede es que La Rioja es una comunidad que exporta energía dentro del modelo energético en el que estamos inmersos. Nuestra clave ahí es poder presionar al gobierno local para demostrar que lo que está haciendo es vender el patrimonio y el territorio riojano a otros intereses que no tienen que ver con los nuestros. Este sería el contexto en el que nos movemos, ¿no?
cerca ya de los objetivos del 2030 y exportando energía a quién sabe dónde, porque al final no sabemos ni dónde va. Entonces, ahora lo que os iremos mostrando es las 3 zonas donde están proyectadas las centrales eólicas y fotovoltaicas, y la primera que podéis ver es la... Perdón, primero vamos a presentar un mapa global que lo va a presentar María José de todas las afecciones en el territorio de La Rioja. Vale, bien, como comentaba Pablo, la mayor producción de energía renovable en La Rioja procede de los 14 parques eólicos que tenemos ya instalados desde hace 20 años. Son en total unos 450 aerogeneradores cuya vida útil está próxima a acabar y no sabemos qué va a ocurrir con ellos cuando vengan los nuevos aerogeneradores de última generación, ¿no? Es decir, que se van a quedar en el territorio, y una de las demandas que proponemos al Gobierno es el estudio de la repotenciación, la viabilidad, y que se estudie la repotenciación en los parques o en las centrales que ya existen. Bueno, como veis, el territorio de La Rioja es muy pequeñito. Bueno, pues nos apoyamos en la zona norte de La Rioja, está el Valle del Ebro, y como primera, digamos, intervención al hilo de todas estas renovables y proyectos que se están implantando en el territorio, tenemos una franja roja, ¿no? Que es una línea, recientemente nos va a surcar, o está proyectado surcar toda La Rioja, desde Zaragoza hasta Vitoria, para evacuar la energía generada por 2 plantas fotovoltaicas en Tauste, en Zaragoza, ¿no? Son unos 180 kilómetros para evacuación de esa energía. Lo que intuimos y está en los proyectos es que probablemente la energía eólica que se produce en Aragón de 7-8 parques se va a evacuar por esa línea que atraviesa toda La Rioja. Luego tenemos, nos parece interesante también distinguir, al tener una subestación de red eléctrica en la zona la zona central del mapa, en los Valle de Ocón, Jubera, distinguir entre los megavatios que se plantean producir y los megavatios que se evacúan, ¿no? Por las afecciones, claro, por las torres y las líneas aéreas de evacuación. Entonces, actualmente lo que está previsto es, en la zona de Ocón y Jubera, junto con los de Cidaco, son 23 aerogeneradores que van a producir unos 145 megavatios en la zona. Sin embargo, como 23 están en el límite con la provincia de Soria, la energía se evacúa en nuestra zona, es decir, que son 255 megavatios los que se evacúan en nuestra zona, o sea, la producción de 48 aerogeneradores. En cuanto a los fotovoltaicos, se está proyectando a nivel regional 780 megavatios producidos y 1.000 evacuados, con una ocupación del territorio de unas 1.500 hectáreas. Están prácticamente en 2 partes los fotovoltaicos. En la parte de Rioja Alta, que serían 360 megavatios fraccionados en 9 proyectos, en la zona de Cidamón y Santorcuato. Y luego tenemos otros 10 parques que se juntan con los eólicos en la zona de Ocón y Jubera, que vienen a ocupar, pues eso, unas 700 hectáreas. Bueno, entre líneas de evacuación de los propios proyectos, más las líneas en la zona, sin contar la línea yo creo que es contando la línea de evacuación de Forestalia, son unos 210 kilómetros de líneas aéreas de alta tensión. Y bueno, todos estos proyectos lo que suponen es duplicar el doble de la potencia que tenemos instalada. Vale, pues ahora presentaremos un poco cada zona en detalle, rápidamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo es y cómo podría ser si no hacemos lo que estamos haciendo o si no lo conseguimos. Entonces, Angélica os va a explicar un poco la parte del Alto Cidacos. Vale, bueno, el río Cidacos es un afluente del Ebro que, bueno, pues nace realmente en la provincia de Soria.
Y bueno, lo más característico, bueno, el pueblo que tenéis ahí es Enciso, sería el último pueblo de La Rioja, yendo por la carretera desde Calahorra hasta Soria. ¿Qué pasa con el Alto Cidacos y en realidad con Enciso? Nosotros no lo vemos solamente como un pueblo de La Rioja, o sea, las afecciones es verdad que están en La Rioja, pero lo vemos en conjunto como territorio junto con la provincia de Soria. En concreto, en el Alto Cidacos, bueno, como os ha comentado María José, se tienen previstos un megaparque con unos 23 aerogeneradores que más o menos con el ASPA tendrían pues casi 200 metros de altura. En la imagen no se ven muy bien, pero están puestos en las cumbres porque realmente se quedarían ahí en la cumbre. ¿Qué problemas tenemos en concreto en el Alto Cidacos? Bueno, veis ahí que el pueblo de Enciso justamente estaría en la esquina inferior derecha y veis ahí que hay una presa, bueno, la presa está en obras, ahora mismo ya está terminada, entonces a 100 metros realmente del núcleo urbano ya tenemos una presa para teóricamente regular el caudal del Cidacos de casi 100 metros de altura. Además de esto, Enciso, bueno, y en general toda la zona de Rioja Baja que está en la sierra, que forma parte de la Reserva de la Biosfera, contiene una riqueza paleontológica muy importante. De hecho, el mayor número de huellas de dinosaurios de toda Europa están en esta zona, de dinosaurios, de cocodrilos y de otros reptiles del Cretácico inferior. De hecho, el año pasado se intentó que, bueno, pues llevar una candidatura de esta zona a la UNESCO para que fuera evaluada. Al final no salió porque realmente, bueno, pues realmente no ha habido inversión ni planificación para que esto fuera una realidad. Fue más una especie de propaganda política que otra cosa. Estamos además también en una zona ecológicamente muy frágil, primero por la geología. Es una zona que a la que se pueda meter una maquinaria se fragmenta la roca fácilmente. De hecho, pues de ahí que se puedan descubrir cada vez más yacimientos de huellas de dinosaurio. Y aparte, pues tenemos también zonas de vegetación singular. Tenemos un hayedo, que es un hayedo muy especial porque es el más que está más al este, de La Rioja, es como una vegetación atlántica en una zona que ya es mediterránea. Tenemos también algunos valles dentro de Cida, pues hay un pequeño afluente que también tiene especies protegidas, como el cangrejo del río autóctono y otros más valores ecológicos. Pero una de las cosas que más nos preocupa en la zona es que no solamente es ese parque en el que confluyen las dos comunidades autónomas, Castilla y León y La Rioja, y parece que, bueno, que el hecho de que estemos peleándonos, pues es posible que ese parque termine cayéndose, pero no tenemos ninguna seguridad. El problema es que tenéis ahí un listado de parques que se van a poner en la frontera de Soria y La Rioja y que realmente el impacto ambiental nos lo vamos a comer en La Rioja. Entonces, es otra de las problemáticas que tenemos y, de hecho, muchos accesos para crear esos parques, esos megaparques, van a ser hechos también en La Rioja. Y bueno, por parte del Alto Cidacos, nada, seguimos ahí luchando, pues intentando, sobre todo, intentar unir a gente de Soria, que el problema que tiene Soria es que esa zona del Alto Cidacos además está muy despoblada, entonces ahí existe, pues bueno, hay unos intereses creados dentro de la zona de Soria, pues por parte del alcalde de San Pedro Manrique, de la Caja Rural de Soria, que tiene mucho interés además en que se desarrollen estos parques. Vale, pasamos a la zona de Otoño Jubera, que nos va a contar Raúl Moure. Bueno, pues yo por ir un poquito más al suelo, comentaros eso, que en esta zona en la que estamos sufriendo todo este tipo de atentado superinfraestructuras, pues la verdad es que más que otra cosa empezar desde la reunión de vecinos a empezar a conocer un poquito las noticias de todo lo que se venía encima, y eso provocó el empezar a alarmarse. De hecho, veréis luego posteriormente una fotografía donde se ve el impacto real de tanto
los eólicos que están programados, que prácticamente cierran un valle que consta de 6 pueblecitos también, que han sufrido en la época de los 70 la despoblación y que ahora poco a poco se han ido recuperando con inversiones de los propietarios de las viviendas, han ido arreglando sus casas y disfrutando de la jubilación, o bien algunas iniciativas de pequeños empresarios, etcétera, etcétera. Y que todo esto, evidentemente, está provocando pues, un rechazo enorme. Hay hay una agrupación bastante fuerte en contra de todo ello y la verdad es que una acción detrás de otra está consiguiendo también el dar a conocer el lugar, que es una zona en La Rioja bastante desconocida, porque está muy pegada a la sierra. Y bueno, pues a ver hasta dónde podemos defenderlo. Pero bueno, que no comentar más, porque vamos muy justo de tiempo, ¿no? Vale, bueno, simplemente aquí en la diapositiva tenéis señalados con los puntos los aerogeneradores previstos y las zonas manchadas en azul serían las placas fotovoltaicas y los puntos más pequeños serían las líneas de evacuación. Como veis, es un valle que queda totalmente arrasado. Y luego comentar también la zona verde, los que en la tenemos zona ya verde montaña, aquí hay ya los aerogeneradores que ha comentado antes María José y que esos tiene pinta que se van a quedar ahí muertos, pero a vivir. Y la última zona de La Rioja, la Rioja Alta, que está también bajo la influencia de los proyectos, sería la de Rías Cidamón, ¿vale? Que es una zona agrícola, pero con un entorno natural también de mucho valor. Bueno, como si hubiera entorno natural que no tuviera mucho valor, pero alguno está más caracterizado así, ¿no? Y en esta zona pues están previstas las instalaciones en rojo que tenéis aquí en la diapositiva, ¿vale? Son 9 parques, que en realidad es uno solo, pero lo fragmentan así para poder escapar del ITECO, digamos, y poder contar con los pequeños reyezuelos locales. Una línea de alta tensión con torres enormes que va desde esta zona de Cidamón, sí, hasta ahora, o sea, que cruza todo este territorio, ¿vale? Y pues nada, lo que tenéis aquí abajo serían las zonas más emblemáticas de este lugar, que serían la Laguna de Rías, el Carrascal de Cidamón, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es una zona que también podría quedar totalmente devastada, cambiada para siempre. Bueno, este sería un poco el mapa general de la que se nos viene y a partir de aquí, pues lo que os decíamos al principio, nos organizamos en diversas plataformas que luego nos hemos ido conociendo, haciendo cosas en común y un montón de acciones que estamos llevando a cabo que si queréis, si van por ahí las preguntas o tenéis interés en conocer cómo nos estamos moviendo, pues para eso estamos aquí los 4. Por nuestra parte ya estaría esta primera parte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda plataforma, que es la plataforma de No a la Mat, que es de Castelló. Y como hemos comentado antes, pues tenemos a Asier Merino, que representa esta plataforma y nos va a comentar también brevemente cuál es la problemática de este conflicto en Castellón ahora mismo. Cuando quieras, Asier. Vale, gracias. Bueno, Esprada, buenas tardes. Bueno, yo comentaré también brevemente un poco la historia de nuestra plataforma y la problemática. Pienso que nuestra parte va más, es como otra pata de un mismo modelo. Desde nuestro lado vemos el otro pilar en el que se basa este modelo, que por desgracia sigue vigente, ¿no? De extractivista y que arrasa con todo, aunque se ponga una etiqueta, en este caso una etiqueta supuestamente verde, ¿no? Con la energía renovable. Voy a compartiros, nada, son unas pocas imágenes que servirán para ilustrar lo que... No sé si veis mi fondo de pantalla.
Sí, se ve. Vale, bueno, este es el mapa de la línea de muy alta tensión, que es la que, digamos, que hizo surgir nuestra plataforma, ¿no? La plataforma No a la Mat de les Comarques de Castelló. Resulta que allá por el año 2010, unos compañeros que viven en una masía, en una casa en el campo, en Vilafamés, se encontraron a dos topógrafos por allí, por su terreno, por al lado de su terreno. Entonces se acercaron extrañados, ¿no? A ver qué era lo que esta gente estaba haciendo por allí. Entonces es cuando se enteraron de que una línea de muy alta tensión les pasaba a menos de 200 metros de sus viviendas, ¿no? A partir de ahí, esto estamos hablando del año 2010, fueron a hablar al ayuntamiento. Entonces en el ayuntamiento al principio les daban largas, pero finalmente les explicaron lo que sabían sobre el proyecto y demás, ¿no? A partir de aquí empezaron ellos a movilizarse y poco a poco la movilización fue creciendo a medida que más gente nos íbamos enterando de lo que se nos venía encima, ¿no? Y entonces primero se creó una plataforma en el propio Vilafamés y luego en el año 2015 esto pasó ya a una plataforma a nivel de todos los municipios afectados. Bueno, a día de hoy el proyecto sigue sin acabar de llevarse adelante, porque ha habido algunas modificaciones de trazado, se ha ido retrasando todo, pero el mes de febrero del año pasado el gobierno español le dio le aprobó el estudio de impacto ambiental. Entonces, ahora, digamos que lo que faltaría para poder llevar adelante el proyecto sería la declaración de utilidad pública y una vez que se le concediera eso, que estamos luchando pues que no se llegue a conceder, ya tendría, digamos, que el permiso o sea, ya podría empezar la empresa Red Eléctrica a construir la línea. Claro, aquí nos encontramos bueno, os pongo otra imagen que nos da un poco de los datos de este proyecto en concreto, ¿no? Hablamos de una línea en doble circuito de 400 kilovoltios, tiene un recorrido de 86 kilómetros, atraviesa prácticamente todas las comarcas del interior, zonas con un alto valor paisajístico, también cultural, con especies de fauna y avifauna protegidas, ¿no? Como hay parejas de águilas reales, águilas perdiceras, diferentes tipos de rapaces que se sabe que son una de las principales víctimas de este tipo de infraestructuras. Se trata de 189 torres que en algunos casos por la orografía del terreno pueden alcanzar hasta los 70 metros de altura. 60 millones es el presupuesto proyectado. Que luego sabemos que esto es un punto de partida que nunca el presupuesto se cumple. Bien, ¿cuál es el problema por el que pensamos desde la plataforma que esto forma parte de un modelo erróneo y que habría que sustituir por otro, ¿no? Es que esta línea es una más dentro de un trazado que cubriría toda la Unión Europea. Digamos que el plan Juncker de la Unión Europea, ¿no? De cuando Jean-Claude Juncker estaba en la presidencia, establece que para garantizar la sostenibilidad energética de la Unión Europea, el plan que pusieron en marcha, digamos, es cubrir todo el territorio de la Unión Europea, interconectarlo a través de líneas de muy alta tensión. De manera que si un día en un territorio, en un estado, no hay, lo que sea, baja la capacidad de generación, pueda llegar energía de otros territorios. Y esto para fomentar la sostenibilidad, ¿no? Nos parece una aberración. Ahora este mapa no se ve muy bien,
Esto forma parte de un proyecto que pensamos que si vamos al macro nos puede ayudar a entender un poco más todo esto, ¿no? Las líneas rojas que se ven en este mapa serían redes de muy alta tensión. Si luego fuéramos al pequeño, cada territorio estaría mucho más lleno de este tipo de líneas, pero es que esas líneas unen con la, de hecho, una de las primeras líneas que se hizo desde el Estado español, digamos, es a través del Estrecho de Gibraltar, que comunica con el norte de África. Entonces, el proyecto a gran escala que subyace a todo esto sería poner a producir, o antiguamente era, al menos, poner a producir energías renovables en territorios tanto del norte de África como de Oriente Próximo, y esta energía producida con energías renovables en estas zonas, subirla a la Unión Europea, ¿no? Bueno, ahora esto se ha transformado, nosotros empezamos la lucha que no me quiero alargar demasiado, empezamos la lucha contra la línea de muy alta tensión de red eléctrica, pero en estos últimos años, sobre todo en el último año, han ido surgiendo muchos otros proyectos relacionados con la descarbonización, ¿no? Y los porcentajes que se han marcado, que lógicamente nos parece desde la plataforma muy bien que se descarbonice la economía, y es que es el único camino que tenemos si queremos tener un futuro, ¿no? Pero claro, no así, ¿no? Nos hemos encontrado empezamos con el año pasado el proyecto de Forestalia, que supongo que será uno de los que comentará el compañero que hablará ahora desde Teruel. El proyecto de Forestalia, digamos que en el maestrazgo turolense, plantea un montón de parques, de macroparques de energía eólica, que bajaría con líneas de evacuación a la subestación de Morella. Luego, en Castellón están surgiendo muchos proyectos también. Ahora últimamente, estos últimos días, ha salido a la palestra uno que se llama Magda, que está habiendo bastante movilización en todos los pueblos. Este fin de semana hubo una movilización importante en todos los pueblos afectados, porque supone, en un pueblo que se llama Les Coves de Vinromà, está como a unos 40 kilómetros de la capital de Castellón, un macroparque, en este caso de energía solar, y claro, una línea de evacuación que baja desde allí hasta Almasora, que es donde está la subestación de red eléctrica. Entonces van surgiendo muchos pequeños o no tan pequeños proyectos de generación en el interior de Castellón también, y bueno, pensamos que forma parte de un modelo que deberíamos de cambiar, ¿no? El modelo extractivista, donde se produce la energía lejos de los polos donde se consume mayoritariamente, en este caso, en nuestro caso de Castellón, pero igual los compañeros de La Rioja o de Teruel, ¿no? O en todo el estado y en toda Europa está sucediendo lo mismo. Se produce la energía allí donde hay poca población y un alto valor ecológico, para bajarla a través de líneas que tienen un enorme impacto tanto ambiental como de salud, como visual, como a muchos niveles, como económico, ¿no? En los territorios por los que pasa, para desplazar la energía hasta los lugares donde se consume mayoritariamente, los polos industriales o las ciudades, ¿no? Entonces, nosotros optamos o defendemos un modelo de autogeneración, ¿no? De generación descentralizada, y allí donde se va a consumir la energía. Y de una manera en la cual en lo que prime no sean los intereses económicos. Las empresas que quieren enriquecerse a costa sin mirar qué es lo que van a producir, ¿no? Qué es lo que van a producir en los lugares donde llevan su generación de energía, sino que se consensúe con las comunidades locales y que sea en beneficio de las comunidades locales al final. Bueno, no me alargo más.
supongo que luego en el turno de preguntas ya podremos ampliar o seguir. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Asier, por tu intervención. Y ahora vamos a cerrar esta última ronda, o primera ronda, con las presentaciones por parte de Antonio Valera, que desde Recartografías nos va a hablar de toda la proliferación de macroproyectos en la provincia de Teruel. Vale, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vale, pues voy a intentar, pues la verdad es que es un tema que da para ello. Uy. Entonces, bueno, digamos la problemática en Aragón, voy a hablar un poco de Aragón y Teruel, que es donde nos movemos más nosotros, aunque conecta mucho con lo que ha comentado Asier en Castellón y tiene mucha relación. En realidad, pues me imagino que como el resto de plataformas, bueno, me imagino no, lo han comentado, nosotros no estamos en contra de las renovables. Consideramos que efectivamente la descarbonización de la energía es algo necesario. Y bueno, lo que pasa es que nos sorprende un poco que las eléctricas, que hace entre 5 y 8 y 10 años estaban por un impuesto al sol, de repente se hayan puesto a tope con las renovables, ¿no? Y bueno, nos den todas las bonanzas que tenemos aquí, que nos da Iberdrola, que obviamente también tienen su parte negativa que no nos cuentan y que es un poco lo que nosotros en los territorios nos estamos encontrando, ¿vale? No voy a entrar en todos esos problemas porque son muchos y, bueno, más o menos se han hablado, se han comentado y supongo que en el diálogo se comentarán también. Ay, perdón, que va con el pero, digamos, dentro de esos beneficios que se supone que van a tener todos estos emplazamientos energéticos, más allá de para el medio ambiente global, para las sociedades rurales y los pueblos en estos territorios que sufren unos problemas de explotación importantes, tanto en Castellón, en el interior, como los compañeros de La Rioja, como en nuestro caso en Aragón y sobre todo en Teruel. Los problemas de despoblación son importantes y se vende estos emplazamientos energéticos como una solución. Bueno, aquí os comparto una investigación, un pequeño trabajo que hicieron en la Sierra de San Just, en Escucha, los compañeros de la CNT de Teruel, que bueno, venían a demostrar básicamente que eso no es cierto a nivel de empleo y que en este caso un emplazamiento de eólicas que se puso en marcha en 2001, sí que es cierto que medio mantuvo un poquito la población durante la fase de construcción, pero en el momento que finaliza esto, con todos los procesos automatizados, etcétera, esto no se mantuvo, ¿no? Con lo cual, sí que supuso un beneficio para los propietarios de los terrenos a los que se les arrendaba, que básicamente son rentistas, que ellos no sufren, digamos, el impacto visual, paisajístico, etcétera, de todo esto y solamente ven un incremento en sus rentas, que también tiene sus peros, ¿no? En tanto en cuanto estos espacios se convierten en industriales y los impuestos también suben, ¿no? Por tanto, bueno, una serie de datos que nos dicen que a nivel de empleo, desde luego, más allá de los impactos ambientales que teníamos la diapositiva anterior y que, bueno, yo creo que ya más o menos hemos visto, no son tales, ¿vale? Ya centrándome en la provincia de Teruel, bueno, luego en la siguiente diapositiva a ver un poquito más en general Aragón con las fotovoltaicas. Esto es un mapa que nosotros desde Recartografías, viendo un poquito esta problemática, nos adherimos un poquito a la respuesta, ¿no? frente a esta situación y, bueno, junto con la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, recopilamos información, parte que nos dieron ellos, muy laboriosa de encontrar, porque la administración no la daba muy libremente, recogiendo información de los propios proyectos que se presentaban, muy atomizados y demás. Y bueno, con toda esa información conseguimos esto que veis aquí, que realizamos en marzo de 2021, en la que mostramos de forma sintética, tratamos de mostrar las centrales eólicas, no nos llamamos centrales eólicas porque son centrales, son espacios industriales de generación de energía de bastante superficie, que estaba, bueno, la que estaba en funcionamiento en ese momento y la que se estaban tramitando, o una parte, porque todo esto iba cambiando cada día, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que nos damos cuenta es lo que tenéis ahí, es decir, la potencia eléctrica que se genera en Aragón en 2017 son 7.000 megavatios
ya esa energía suponía el doble de la consumida y aún así íbamos a generar más. De esa, por cierto, parte importante era renovable, no tengo ahí los datos, y bueno, de la potencia de funcionamiento que había instalada en esa fecha, que eran 591 de eólicas, se iba a pasar a 3.578 megavatios, ¿no? O sea, una barbaridad, ¿no? Además con una concentración espacial en espacios, como han comentado los compañeros, de alto valor ecológico y que conllevaban también una serie de infraestructuras también de comunicación o de lo que se llama de evacuación de esa energía que también pues afectan otras regiones del propio Aragón y de las provincias limítrofes, ¿no? Esto es lo que, bueno, pues también sirvió un poquito como argumento frente a la administración. Esto y otros derivados, digamos, de la información que fuimos recopilando, como este que veis aquí. Esto que veis es, digamos, la delimitación de las líneas de alta tensión y de las subestaciones y de las centrales eólicas que se pretenden poner en marcha en el Parque Cultural del Maestrazgo, una figura reconocida por la región aragonesa, que ha recibido bastantes fondos, por ejemplo, europeos, para desarrollar, pues digamos, un espacio con alto valor, tanto ambiental como cultural, y que, bueno, pues toda esa financiación, cuando pones torres torres eólicas y de alta tensión, ahí veis una imagen de una torre eólica de nueva generación que alcanza casi los 200 metros y un poco como comparativa a lo que representa frente a edificios digamos, históricos, las grandes torres de las ciudades, tanto Zaragoza como Valencia, ¿no? Es decir, es una absoluta barbaridad a nivel de paisaje y que obviamente se implanta además en espacios que tienen unos valores bastante distintos y que hemos tratado a nivel local, pues precisamente de impulsar para una recuperación demográfica y económica, ¿no? Y que, bueno, se ven muy amenazados con esta situación. Si nos vamos, y no me quiero alargar mucho, a las centrales solares fotovoltaicas, este es un mapa recientito, no sé si lo veis bien, igual me falta un poquito de contraste. En amarillo tenéis las centrales fotovoltaicas en funcionamiento. Ya el Gobierno de Aragón, después de las reiteradas peticiones por parte de las plataformas, los ha puesto estos datos a disposición pública. Esto está recién sacado digamos, de Internet, o sea, de los datos de la Dirección General, pero aún así está desactualizado porque los proyectos se van presentando cada día prácticamente. Los técnicos yo creo que estarán hasta saturados con esto. Y bueno, aquí vemos básicamente lo que también va a suponer esto, ¿no? Ya la potencia instalada o la localización de centrales es relativamente baja, ¿no? Es un 14%, frente a las autorizadas no llega al 10, pero el 77% de la potencia que vamos a tener si esto sigue así en el futuro, veis que va a ser enorme, mucho más alta y que va a afectar gran parte del territorio y con algunas centrales además especialmente grandes, ¿no? Un ejemplo lo tenéis aquí, no comento mucho más, ¿no? Ahí tenéis los datos. La sexta central fotovoltaica más grande del mundo está en Escatrón, en Zaragoza. La pone en marcha, bueno, Grupo ACS, aunque hay otra empresa en medio, en fin, esto siempre es complicado saber quién lo lleva. Obviamente esos datos no te los da la empresa. La empresa te dice que son pequeños proyectos, como han comentado también los compañeros, que tú vas juntando. En el mapa que he visto antes, en realidad son casi unos 400 pequeños proyectos, bueno, pequeños proyectos no tan pequeños, que cuando los unes, bueno, pues digamos, se quedan en unos 120 que de verdad son lo que se está planteando, de complejos como este tipo, igual no tan grandes todos, pero bastantes de cierto tamaño, ¿vale? Y ya con lo que nos toque, con esto prácticamente cierro. No me voy a alargar mucho porque lo veremos en la salida de mañana. Nosotros que ya nos implicamos con las diferentes plataformas en contra de las renovables, también no lo veíamos venir, nos ha tocado una, ¿no? En el cuadradito veis lo que supone una central como la que pretenden implantar al lado donde nosotros tenemos nuestro proyecto en San Agustín, y un poco unos cálculos que tenían algunas dudas si los hubiera calculado bien, pero viendo lo que han presentado los compañeros de La Rioja, creo que sí que son correctos. O sea,
Una central como la que se pretende ahí, que no llega a los 50 megavatios porque es el límite, ¿no?, para ya tramitarlo con el Ministerio, básicamente, que serían unas 100 hectáreas, supondría pues alimentar a 70.000 habitantes. Yo en este caso lo he calculado con habitantes. En un municipio de Teruel que tiene 138 habitantes y en una comarca, perdón, en una provincia, la de Teruel, que tiene, tengo aquí datos actualizados, 133.000 habitantes. O sea, con 2 de estas ya la provincia de Teruel tiene energía suficiente. Obviamente esta energía no va a Teruel, ni a la provincia, ni a la ciudad, seguramente incluso, sino que va a otros sitios. ¿Dónde va? Pues va a los grandes núcleos urbanos. Las administraciones lo que quieren es mantener el consumo de las grandes ciudades, no reducirlo, simplemente cambiar el modelo energético, pero mantener un consumo elevado, como es el que tenemos hasta ahora. ¿Y qué quieren las empresas? Esas empresas que nos están vendiendo energía verde. Para mí el verde que venden esas empresas es el que tenéis en la imagen de la derecha. O sea, ese es el verde que quieren esas empresas. ¿Quién sufre eso? Pues los territorios, la población que vive en ellos, que está luchando frente a esto, proyectos como, bueno, incluso municipios que empiezan a movilizarse y decir, no, aquí no queremos eso. Otros que ponen en marcha alternativas y no dicen, no es que estemos en contra de las renovables. Mirad, hemos puesto en marcha con una especie de crowdfunding, en este caso con unos préstamos, digamos, colectivos, una cosa así. Han puesto en marcha un proyecto de kilómetro cero sin necesidad de hacer torres de alta tensión, que es el que veis ahí de Luco de Jiloca, y el próximo, la fecha la tengo ahí, vale, sí, el 13 de marzo en Zaragoza, perdón, se pretende una movilización masiva precisamente contra estos proyectos, ¿vale? Acabo simplemente, a la derecha tenéis lo que dice la administración, o sea, pues prácticamente amenazas por parte de la administración regional y por parte de la nacional, pues, por ejemplo, cerrando centrales hidroeléctricas en funcionamiento desde hace décadas que darían la misma energía que muchas de estas, que daban mucha energía como proporcional a muchas de estas que ya estaban en funcionamiento y que, bueno, se están cerrando con además muchísimos conflictos locales. Y con eso acabo mi intervención, si te parece, Luis. Bien, muchas gracias, Antonio, Antonio y a todos por la síntesis. Bueno, este es el panorama que tenemos ahora mismo en la España vaciada. No sé hasta qué punto los presentes pues sois conscientes de esta situación. Nos quedan unos 20 minutos, más o menos, 15-20 minutos para hacer un poco de debate. Bueno, hay toda una avalancha de datos y de proyectos. Yo, como hemos hecho en otras sesiones anteriores, si alguien quiere ir pensando en alguna intervención, tanto desde casa como aquí en presencial, sí que quería hacer una pregunta, una reflexión de estas que tocan las narices, que me gusta a mí, y es que hay algo que tienen en cuenta La Rioja, Aragón y el País Valencià, y es que tenemos gobiernos del cambio. Es decir, tenemos gobiernos autonómicos con competencias sectoriales en medio ambiente e industria que, han dado paso, ¿no?, un nuevo ciclo político, antes o después de otro tipo de gobiernos, quizás, no lo sé, que pareciera pues más favorables a las burbujas, ¿no? Porque creo que los que estamos aquí reunidos pues pensamos que esto tiene más de burbuja que de política industrial o energética. Entonces, no sé, en el caso de La Rioja y de Castellón, de la Alamat y también Antonio y un poco con la voz de la Plataforma de Defensa del Paisaje del Teruel, ¿cómo se está viviendo, ¿no?, esta situación? Si la reflexión es, bueno, es que esto es muy grande, es que, bueno, no hay consenso, ¿no?, dentro de los gobiernos, o, bueno, es que ya todo nos da igual porque da igual quién gobierne, o, bueno, pues vamos a intentar ser un poco pragmáticos y no es lo mismo que lo que había antes, en fin. No sé cuál es un poco la opinión que tenéis desde la gestión política, sobre todo autonómica, que se está dando de estos proyectos. No sé si queréis comenzar en La Rioja. Bueno, Así la pregunta es complicada. La impresión que tengo es que, bueno, ellos como en principio considero que no tienen o no han querido, al menos en La Rioja, tener un arma para ordenar
territorio, es decir, para ordenar las infraestructuras, los servicios, toda esta transición energética. Entonces, como no hay una ordenación del territorio que delimite claramente dónde pueden instalarse las infraestructuras, en este caso concreto tampoco una planificación territorial sectorial, pues el único arma que tienen es decir, bueno, pues tenemos una directriz de actuación territorial que es la que protege el suelo no urbanizable, pero desde el punto de vista ambiental, es decir, no se tiene en cuenta el aspecto económico, el aspecto social, etcétera. Entonces, y los planes generales. Entonces, con estas armas, pues ellos están cómodos porque pueden absorber una gran cantidad de proyectos, porque hay municipios o bien no prohíben estos usos en sus planes generales o incluso el mayor municipio, que es el que tiene la subestación de red eléctrica, ni siquiera tiene plan general. Entonces, bueno, pues ahí están cómodos. Y yo, desde el punto de vista, no sé lo que opinan mis compañeros, políticamente, pues veo que están un poco, que tienen las manos atadas. Es decir, yo creo que son unas directrices que vienen del gobierno central, de Europa, y entonces, pues ellos aguantan la presión social porque saben que, bueno, pues que tienen que seguir por ese camino, ¿no? Entonces, eso es a mí realmente lo que me preocupa, o sea, que no sean capaces de decir, bueno, vamos a preocuparme de mi territorio, ver lo que necesito, ver que puedo también ser solidario con el resto de territorios, pero claro, teniendo en cuenta la escala del territorio en la que nos movemos. Es decir, que no podemos aquí producir energía renovable de estas maneras, seguir con este modelo hasta el infinito, sin destrozar pues nuestra economía, nuestro mundo rural, nuestro patrimonio cultural, etcétera. Eso es lo que yo veo. Yo quería añadir también que, más allá de que la política, porque para mí esto no es política, es un uso partidista del bien común, yo tengo la impresión, porque nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios de La Rioja y la impresión que tengo es que, independientemente del color del partido, salvo en contadas ocasiones de partidos minoritarios, hubiera dado igual el color del partido en el gobierno, tanto nacional como local, porque al final lo que veo es que quienes están gobernando están aprovechando la situación porque es el momento de gestionar esta gran cantidad de fondos. Y la oposición lo que hace es decir que eso está mal. Si hubiera sido al revés, me temo que los papeles se hubieran girado, pero con la misma intención, que es hacer una política de partido cortoplacista y de carrera personal en muchos casos. Paso a comentar yo nuestra experiencia. Bueno, nosotros desde la plataforma nos hemos encontrado con gente que desde la política, digamos que ha sido honesta y se ha implicado en la lucha y nos ha ayudado y nos está ayudando en todo lo que puede porque comparte nuestra visión. Y esto ha sido así tanto a nivel municipal, digamos, ayuntamientos, como a nivel provincial, como a nivel de País Valencià, como también en el Senado y en el Congreso, ¿no? Ahora bien, por desgracia eso ha sido lo minoritario, digamos. O sea, la gente que desde su silla, ¿no? Desde su puesto, nos ha dado las herramientas que ha podido encontrar o ha servido de portavoz, digamos, también de nuestras reivindicaciones, por desgracia ha sido la minoría, porque luego nos hemos encontrado con mucha gente que o bien nos ha dado buenas palabras, pero luego esas buenas palabras no se han traducido en nada, ¿no? En ningún hecho, desde cargos, desde puestos de poder, digamos, o bien directamente nos han ninguneado o nos han ignorado, ¿no? Entonces, bueno, nuestra lucha desde la plataforma siempre ha sido un poco el mover a la gente, ¿no? Mover a la base, a la ciudadanía, porque sí estamos convencidos de que en el momento en que una masa crítica
defienda un cambio de modelo, ¿no? A este modelo que comentaban los compañeros también, de autoproducción y de eso es un modelo más racional, digamos. Los políticos irán detrás. A pesar de que bien es cierto, como decían las compañeras de La Rioja, ¿no? que la estructura, digamos, a nivel Europa, a nivel Estado, sigue yendo hacia ese lado. Pero, o sea, hacia el lado de los macroproyectos, de la visión esta crematística, ¿no? Digamos, pero sí que, no sé, por ejemplo, a nivel estatal, con un gobierno de progreso, si ese gobierno realmente quisiera cambiar el modelo, no veo qué es lo que se lo pudiera impedir, ¿no? Si tiene la mayoría, no lo sé. O sea, pero pienso que sí que primero hay que generar una masa crítica, ¿no? Para que eso luego llegue a hacerse real. Y también, perdón, a nivel local y a nivel de pequeños municipios o más grandes municipios, se están haciendo estos proyectos de autogeneración. Eso también sería muy importante que fuera creciendo, ¿no? Por otro lado. Muchas gracias, Asier. Antonio. Bueno, a ver, yo me centraría más en un poco el nivel regional, ¿no? Porque el nivel local es bastante variable y hay un poquito de todo. Y coincido bastante con lo que han comentado los compañeros de La Rioja. Yo creo que esto es una cascada. O sea, esto viene a nivel global, viene a la Unión Europea. La Unión Europea lo manda al gobierno central y el gobierno central empieza a subastar energía y eso luego llega a una serie de empresas que ponen proyectos encima de la mesa de las comunidades autónomas. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con una carestía, yo creo que importante, una deficiencia por parte de la ordenación territorial de estos territorios. Algo que obviamente tampoco es casualidad, es decir, independientemente del partido político, eso de limitar ciertas actividades es complicado. Si tú eres un político regional, va a venir una cantidad de dinero importante, lo puedes gastar con empresas renovables que te dicen además y que puedes vender como una solución para problemas de la despoblación, desarrollo, etcétera, pues decir que no y que se vea tu cara cuando dices que no es tan sencillo. Y al final es un problema de democracia, es decir, ¿quién va a decidir todo esto? Pues esa cadena que nos viene encima, nosotros desde los territorios nos vemos casi con bastantes dificultades para digamos, conseguir muchas veces llegar a resultados. Se van haciendo cositas, pero claro, es que estamos contra Goliaths, contra molinos. Y la administración, pues casi yo diría que ni está ni se le espera, ¿no? De alguna manera. Va haciendo cosas, pero yo creo que el signo político aquí no es algo definitorio, aunque obviamente sus instrumentos tiene. Y yo creo que lo que debería hacer es decir, vamos a parar. O sea, esto no es lógico, no tenemos instrumentos para gestionar esto correctamente, esto no tiene que ser un plan sectorial, sino que tiene que ser una política de ordenación del territorio y debería ser racional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una intervención del público por parte de Assumpta, que es alcaldesa de Potries. Me escucha, creo, ¿no? Sí. Vale. Estoy completamente de acuerdo con la intervención de Antonio. De hecho, no voy a reiterarme porque mi intervención iba en la línea que acabas de explicar. Simplemente incidir en una reflexión que hace ya tiempo que le estoy dando vueltas. A nadie creo que se le escapa la idea de que la llegada de los fondos europeos a España, los famosos Next Generation, vienen sometidos a una serie de condicionantes, ¿vale? Lo que se nos vende es el cambio del modelo energético, pero Europa, y creo que así lo ha explicado muy bien, desde Castellón tiene una deficiencia energética, tiene un déficit de energía que tiene que suplir. Y al final, a gran escala, a macro, se diseñan cuáles van a ser los mecanismos, las autopistas de la energía del futuro, no solo para Potries, Madrid o Bilbao. Se está diseñando
algo que va mucho más allá de las fronteras del Pirineo, ¿no? Entonces, vamos a la otra parte y vamos a ver que Alemania, por ejemplo, necesita más energía. Quiero decir que aquí hay una causa-efecto muy clara de por qué van a llegar en estos próximos años la cantidad de millones de euros que llegan al territorio español. Entre otras cosas, porque no hemos hecho los deberes, no hemos hecho una ordenación del territorio y no hemos sido capaces de proteger nuestro territorio, como en su día tampoco fuimos capaces de proteger la costa. Y ahora va a pasar con el interior. Eso por una parte, pero por otra parte, esto sería a gran escala lo macro, pero yo, como gestora pública de lo micro, es decir, de mi población, pues bueno, también tengo que decir algo al respecto. Nosotros, lo comenté ayer, acabamos de constituir una comunidad energética local. Y esto, perdonad que os diga, ha sido posible con fondos que nos llegan del gobierno autonómico, de ese gobierno del botánico progresista. Quiero decirte, Potries, con una población de 1000 habitantes, no tiene capacidad para llevar a cabo una inversión de estas características, con las que hemos empezado con un proyecto piloto en una zona de la población que ya aquí mismo, ayer ya comenté que habíamos instalado placas fotovoltaicas, pero vosotros ayer mismo fuisteis testimonios en primera persona de que hubo 2 cortes de luz. Claro, cuando se hace de noche y no entra suficiente energía, pues pasan esas cosas. Hoy no ha pasado porque se ha desconectado la calefacción de la biblioteca, se ha pedido también a los otros usuarios de este espacio, que es un espacio colectivo y que utilizamos diferentes asociaciones, entidades locales. Quiero decir que al final todo pasa porque en algún momento tendremos que empezar a plantearnos las renuncias. Y las renuncias son renuncias personales y renuncias colectivas. Y no me quiero extender más, pero quiero decir que de la misma manera que en el ámbito local estamos pasito a pasito y no es un camino de rosas con todas las dificultades añadidas, pero bueno, en estos momentos los vecinos y vecinas de este municipio pues están por sacar adelante el que es la comunidad energética local, y hoy mismo, esta mañana, he tenido otra reunión para ver de dónde conseguimos más fondos para continuar caminando hacia la soberanía energética, es decir, consumir lo que seamos capaces de producir en el sitio. Y esto, como muy bien se ha explicado en estas jornadas, es extrapolable a la soberanía alimentaria, es extrapolable a tantas y tantas cosas. Pero en algún momento también digo, nos tendremos que plantear que no podemos ir a Liverpool con un vuelo low cost de 40 euros o 48 euros. Quiero decir que son reflexiones que están ahí y que el cambio se tiene que hacer, pero va a conllevar renuncias. Y no sé si todos y todas estamos dispuestos a ello. Por agradeceros la participación, por supuesto, a los ponentes, y yo creo que es un foro necesario para aprender de todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una última intervención con María y daremos paso a una ronda de reflexión final a las tres plataformas aquí representadas. Cuando quieras, María. Hola, sí, vale, estupendo. Que, bueno, Asunta, me has quitado las palabras de la boca porque quería decir justo lo que tú estabas diciendo, la parte del final, ¿no? La de las renuncias personales y colectivas. Yo, por hacer una reflexión muy breve, quería decir que a mí me da muchísima rabia cómo dentro de una idea y un proyecto tan bonito, interesante y necesario como es el de las energías renovables, se haya acabado focalizando precisamente por esta absorción que ha habido de ellas, ¿no? y de su proceso por parte del capitalismo. El debate de la energía se ha acabado focalizando en dónde colocamos estas macrocentrales de producción de energía y en qué lugares y de qué manera, que por supuesto es un debate súper necesario y ya lo hemos visto con todas estas intervenciones, ¿no? Cómo
como el conflicto es bueno, pues verdaderamente importante, pero a mí me da mucha rabia que nos hemos olvidado de lo que para mí realmente debería ser el foco de atención, que es, como decía Asunta, esas renuncias y luego bueno, estas renuncias que digamos que podríamos resumir en un concepto que es el de crecimiento, ¿no? En cómo deberíamos efectivamente renunciar, cambiar nuestra forma de vida y nuestros hábitos de consumo para que no fueran necesarios todos estos proyectos de locura que no van a hacer otra cosa pues que fragmentar y degradar el territorio y la vida, ¿no?, de quienes viven en él. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, como vamos para variar mal de tiempo, vamos a terminar esta mesa redonda con una ronda de cierre por parte de los intervinientes. Podéis empezar, si queréis, respondiendo, resumiendo, sintetizando un poco las ideas que habéis transmitido o alguna reacción respecto a las dos intervenciones que ha habido desde La Rioja. Bueno, yo concretamente, estoy un poco de acuerdo con todo, pero sí que hay una reflexión, ¿no?, que es la que estamos ya un poco todos cansados de tanto agente, tanta actividad, tanto proyecto, tanta reunión, tanta charla, tanto todo. Aquí la realidad, desde mi punto de vista, hablo desde mi punto de vista particular, yo creo que hay un mix energético para una producción... ¿Perdón? No oigo. No. Sí, adelante. Vale. Sí, bueno, la realidad que tenemos es lo que, bueno, pues estamos intentando pasar a sostenible lo que antes conseguíamos de una manera. Tenemos que sostener el sistema energético español, tal como tenemos una producción de 103 con una demanda de 103 gigavatios, con una demanda de unos 40.000 aproximadamente kilovatios, o sea... Pues lo que realmente tenemos que hacer es ir sustituyendo unas energías por otras más sostenibles, ¿no?, para contribuir a todo este asunto, al cambio climático y demás. Pero la realidad es que todo se enfoca desde el punto de vista de burbuja, es decir, el 40% de lo que se produce de renovables está sujeta a la obtención de las primas, ¿no? Las primas se tienen que pagar. De ese modo, tenemos que contribuir también a sostener el sistema, con lo cual estamos en un círculo que la verdad es que no se ve salida y complica mucho el tomar decisiones. Las comunidades energéticas están muy bien, pero están reguladas también. Hay un número determinado de megavatios asignados a ese tipo de colectivo. Igual que hay otro, en las subastas que ha habido, hay tanto que va a eólico, tanto que va a fotovoltaico y tanto que va a una u otro tipo de energía, ¿no? Con lo cual, todo esto lo que se está haciendo es que se sobredimensiona la oferta para luego realmente dirigirla como los intereses y demás quieran. Luego ahí se generan unos lobbies y, en fin. Entonces, estamos en un sitio que es complicado tomar decisiones acertadas porque es como decían los compañeros de Teruel, ¿no? O sea, de Castellón es mover a la masa crítica, que la gente vaya aprendiendo, que vaya sabiendo salir a la calle, defender los intereses y al fin y al cabo, aunque no sea muy solidario, defender tu casa, tu terreno, tu territorio, tu paisaje, tu modo de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, un poquito la opinión. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la plataforma MAT de Castelló como intervención de despedida. Bien, yo sí también estoy completamente de acuerdo con las compañeras, ¿no?, que han comentado y lo que comentaba ahora el compañero de La Rioja también. O sea, el decrecimiento, claro, no se trata solo de cambiar una energía por otra y hacerlo de una manera racional, sino evidentemente, por desgracia no tan evidentemente, ¿no?, para mucha gente, pero para mí y para nosotros en la plataforma sí que lo es también, que hay que cambiar el modelo también de consumo y replantearse a qué producir tanta energía, ¿no? Y qué es lo que realmente es importante producir y qué es lo que no, para poder vivir de una manera más sostenible, o no más sostenible, sino para vivir de una manera sostenible, que es la única manera en que podemos vivir realmente, ¿no? Deberíamos poder vivir.
Queremos que las generaciones futuras tengan un mundo que valga la pena vivir también. Y bueno, o más que añadir, que eso estamos, ¿no? Y que también el hecho de, a pesar de las dificultades que comentaba el compañero de La Rioja, ¿no? Ya el mero hecho de que, por ejemplo, Potries esté en ese camino y tantos otros pueblos que están creando sus comunidades energéticas locales, tanta gente que a nivel individual también en sus casas, pues, o tenemos placas solares o implementamos lo que en nuestra medida podemos para salir un poco de esa locura, pues ya es muy importante, ¿no? Es un medio que es un fin en sí mismo también. Y eso, que muchas gracias por propiciar este espacio de diálogo y eso. Terminamos con Antonio. Hay una mano levantada desde La Rioja, pero bueno, si quieres comentar muy brevemente y cerramos. Nada, yo muy brevemente, como asociaciones o plataformas, seguir luchando, obviamente, y como ciudadanos, pues un poco, pues eso, reclamar proyectos como el de Potrilles o como el de Luco de Jiloca que he comentado antes, que demuestran que es posible otro modelo, y también reclamar a nuestros políticos una conciencia de territorio de verdad, no de a ver qué cae, qué viene a nivel sectorial, sino una reflexión mucho más profunda sobre nuestro territorio. Gracias. ¿Hacer algún apunte rápido? Sí, que estaba pensando que al final aquí estamos hablando entre y para convencidos, pero quería terminar por nuestra parte con un mensaje de agradecimiento por toda la labor que estáis haciendo todos en vuestros sitios y que al final eso es una sinergia que creo que nos ayuda a todos, y un mensaje, si no de optimismo, sí de, lo voy a tener que decir, de resiliencia, porque lo que se ha visto en otro tipo de problemas medioambientales muy serios es que al final esto puede llegar a ser algo que salte nuestras pequeñas contribuciones a un plano mucho más mediático, que ahí es donde los poderes se pueden empezar a preocupar. Entonces, simplemente animarnos a todos a seguir y agradeceros la oportunidad. Pues muchas gracias por tus palabras, Pablo, y de nuevo agradecer la participación tanto del público como autoridades y plataformas. Vamos a cerrar esta segunda tarde intensa también de reflexiones y de debates sobre conflictividad ambiental con una última actividad de degustación. Sentimos daros envidia, otro año a ver si hacemos más presencial. Y mañana continuaremos con una visita, ¿no?, a varios espacios de conflicto. Yo, como una última idea para un debate posterior, quisiera decir, como profesor de ordenación del territorio que soy, que no ordenar el territorio es también ordenar el territorio, de otra manera. No, quiero decir que las cosas no suceden por casualidad y que tanto cuando hablamos de infraestructuras como de parques o centrales eólicas, o hablamos de puertos, o hablamos de urbanismo y de festivales, pues la no decisión es una decisión, ¿no? Y eso creo que es importante como ciudadanos, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y como plataformas. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y a todas, y cerramos ya esta mesa redonda.